Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Línea 1. Todos se frotan las manos, pero no porque haya pasado algo especial, sino por el frío. Oye, sí, está súper helado, Alejandro Guillé. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Me despertaste con tu saludo? Sí. Como que llegué a saltar de felicidad. La vi porque me acordé entrando. que es como viernes casi. Bueno, a ver, ¿qué es esto de que se vive pensando en el fin de semana? ¿Que no disfruta trabajando? Disfruto, de verdad que sí. Ya. Te juro que sí. Entonces diga, gracias a Dios, es domingo en la noche, Pero porque no, mañana nunca tanto. trabajo. No, porque eso ya es el síndrome que uno tiene desde el colegio, uno no puede evitarlo. No, me encanta trabajar, pero también me encanta descansar para poder volver con más energía. Eso Sí. está mejor. Bueno, le cuento que usted nos puede seguir todas estas reflexiones tan profundas, Ciudadana. filosóficas, trascendentes. Bueno, en la Radio USACH 94.5, Claro. canal 50.2 de la televisión digital abierta. También puede ir a diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Empecemos obviamente por Sí, el tiempo, bueno. porque no tanto frío como ayer, pero harto frío. Yo también sentí un poco menos, aunque para este jueves 19 ya de junio, el termómetro, según la Dirección Meteorológica de Chile, en su cuenta web, que siempre está con un desfase, digamos, de actualización de unos 10 minutos, es decir, a las 7:20 marcaba 1,1 grados Celsius. Claro, yo no salí ahora desde que llegué y tú sabes que empieza a bajar mientras se acerca al amanecer. Y la máxima prevista para esta jornada es tan solo de 18 grados, pero va a estar totalmente despejado. Si vemos el extendido, mañana viernes 20, feriado, a propósito también del solsticio de invierno y todas las festividades también que se Y el vienen Día de los Huiñol, Pueblos Originarios. Chilpantu. Exactamente, los pueblos originarios. Mira, mañana vamos a tener 19 grados de máxima, un poquito más que la que se prevé para hoy. 2 la mínima, totalmente despejado. Y el sábado 21 ya vamos a tener un poco más de nubosidad, baja la temperatura, 16 la máxima, pero con menor oscilación térmica porque vamos a tener 4 de mínima. Dicen que el domingo podría caer nuevamente lluvia a propósito de este tren, otro vagón del Y quedó sistema desplazado. frontal. Así es. Llegó atrasado, pero no sería tan fuerte, dicen. Dicen. Ya. Vamos con la restricción. Mientras yo, eso sí, antes de ver la restricción, los dígitos que están ahí en la pauta, te voy a contar cómo están las calles. Voy a sacar la bola de cristal. Voy a sacar la bola de cristal para ver Ya, relleno. restricción. Eso. Yo te cuento, mientras que en las calles hace 9 minutos, tránsito muy lento en Vespucio Norte, al norponiente, entre Pajaritos. Ah, sí, Guille, mira, Gonza, así está haciendo Guille, Así, para la restricción vehicular. Estoy mirando la bola de cristal. Se viene, ya. Yo mientras te cuento, entonces, que tránsito muy lento en Vespucio Norte al norponiente entre Pajaritos y enlace con Ruta 68. Esto debido a flujo vehicular ha aumentado, considerar mayor tiempo en el viaje entre las comunas de Maipú y Pudahuel, Alejandro. Y también dicen que hay, por ejemplo, acá desvíos en el centro de Santiago por evento oficial, aniversario de la Policía de Investigaciones. Mira, La no tenía- PDI. La PDI, exactamente. Fue creada en 1933. Mira, diga Y 83. ahora está Está un aniversario, nuestra, dice. sí. Sí, y mira, la ya hay creó desvío. el presidente Tan Arturo creo- Alessandri Palma. ya. En paralelo, para ¿Sí? poder de alguna manera protegerse de Carabineros de Chile creados por Ibáñez en el año 1927. Y como Será la tenían competencia. rivalidad, no confían en los carabineros. Ya. Muy breve, antes de que vayas con Esas elucubraciones. Sí, el tránsito, desvío. poco General aportan, Maquena sí. al oriente por San Martín al sur, San Martín al sur con Presidente Balmaceda, desvío. A Munátegui también al norte con Rosas al poniente y por San Pablo y se suma. General Maquena al oriente por Amunátegui al norte y Teatinos al sur por Avenida Presidente Balmaceda al poniente. Ya, mejor poner mucho ojo con los desvíos en el centro de Santiago por el aniversario de la PDI. Ahora sí, cuéntame cómo están los dígitos de la restricción. Veamos la bola de cristal y dice patentes terminadas en 2 y 3. ¿Mm? Y a los otros que no tienen el privilegio de tener vehículos catalíticos, 4, 5, 6 y 7. Buenísimo. Ve que la reflexión. Sí, no, pero es que sirve. la magia. La magia. La magia. Vamos con la pregunta del día, alojada en @SantiagoTV, @RadioSach, nuestras cuentas de Instagram. Sitios de memoria están exigiendo una ley que los proteja. ¿Crees que es importante? Tenemos 2 opciones. Yo le voy a poner una tercera. Dale. Una es fundamental, porque no tienen respaldo. Hay otras prioridades. Y tercero me da lo mismo, porque hay gente que no le Sí, importa. hay gente que no le interesa.
Que procuro olvidar, como dice la canción. Que procuro olvidarte. Ya, pero no qué se linda puede. canción, ¿Ah? muy bonita canción. Pero no se puede. Cuando uno estuvo enamorado, no hay caso. Uy, Solo el mira, tiempo sana las te encuentro heridas. toda la razón. No, concuerdo. Ya, 7:35, vamos a los principales Pero titulares, igual, las igual noticias. quedan las huellas. Donde Estoy hubo trascendente. grasa. Titulares en línea 1. Un diálogo a fondo. La Contraloría General de la República inició un proceso administrativo tras detectar rendiciones duplicadas, incluso triplicadas, entre otras irregularidades, en la Corporación Regional Metropolitana, presidida por el gobernador Claudio Rego, a donde apuntan los fuegos. Esto se suma al informe que acusa potenciales desvíos de dinero del gobierno regional a la campaña para la reelección del actual gobernador. Ante la ofensiva fiscalizadora, Orrego llamó a la prudencia y apuntó a posibles errores contables, pero no a faltas de probidad en su gestión. La Fiscalía de Valparaíso abre una nueva causa penal contra la diputada Carol Cariola por solicitar favores al alcalde para beneficio personal. En septiembre de 2022, la parlamentaria se puso en contacto con el edil de Casablanca, ya que le habían suspendido su licencia de conducir. Los hechos se advirtieron en causa China Mart, aunque recientemente el fiscal Cooper envió los antecedentes a la Fiscalía de Valparaíso para sus análisis. El Banco Central presentó su informe de política monetaria, el famoso IPOM, de junio del 2025, revelando un ajuste al alza de sus proyecciones de crecimiento para este año. Aunque enmarcado en un escenario internacional cada vez más complejo, advierten. La principal modificación se centra en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, para el 2025, donde la economía chilena se expandirá entre un 2 y un 2,7%. Un ajuste al alza en el piso del rango anterior, que era de 1,75 a 2,75. El gobierno de Estados Unidos anunció que exigirá a los solicitantes de visas de estudiantes o de intercambio que configuren la privacidad de sus perfiles en redes sociales como públicos para poder revisar su contenido. Tener las redes sociales en modo privado podría ser interpretado por el Departamento de Estado como un intento de evadir u ocultar esa información. El embajador de Irán en España, Reza Saviv, aseguró que si los estadounidenses le disparan una sola bala, sus bases militares serán objetivo legítimo para ellos. En declaraciones al programa Hora 25 de la cadena SER y preguntado por la posible intervención militar de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán, Saviv advirtió que las capacidades militares de Teherán van mucho más allá de lo que se puedan pensar. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. El próximo 29 de junio, no queda nada, se van a realizar las primarias del Pacto Unidad por Chile, en las que se elegirá el candidato o candidata que va a representar a esta coalición en las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. Algunos se le olvidan que son parte del oficialismo. En fin. Ante este proceso surgen muchas preguntas. ¿Quiénes pueden votar? ¿Es obligatorio hacerlo? ¿Cómo saber si me corresponde ser vocal de mesa? Y estas son solo algunas de las interrogantes que vamos a responder hoy a través de ¿quién, Alejandro? De la presidenta del Consejo Directivo de Cervel, Pamela Figueroa, nuestra conocida Pamela Figueroa. ¿Cómo está? Nuestra querida Pamela Figueroa. Muy ¿Cómo buenos estás? días. Ella usa. Claro, Alma totalmente. mater. El alma mater lo lleva, se nota en todas partes. Pamela, Sí, buenos hola, días. Muy buenos días, Daniela, muy buenos días, Alejandro. Un gusto estar con ustedes y siempre es grato estar en Radio USACH. No, pero se está en su casa. Pamela, perdona que la tutee, pero es nuestra, es de la USACH. Totalmente. Los vocales, había cierta duda si se iban a conseguir los vocales suficientes porque no sé si es tan obligatoria como elecciones normales y quiénes pueden ser vocales, porque ya se cerró el plazo para apelar. Sí, muy buena pregunta, Alejandro, y me gustaría recalcar que si bien para los electores esta votación es voluntaria, para los vocales cumplir con su responsabilidad es una tarea obligatoria y que de hecho está sujeta a una multa que va entre 2 a 8 UTM, es decir, es una multa bastante onerosa, bastante alta, que va desde los 137.000 a los 549.000 pesos aproximadamente para los vocales de mesa que no concurran y no se presenten el día de la elección.
También es importante que los vocales cumplan su rol, porque eso permite que los 15 millones y medio de electores que están habilitados para votar puedan ejercer su derecho a voto. ¿Todos pueden votar ¿Aló? los que son Sí, militantes de escuchamos. partidos de derecha también? No, Ya. pueden votar todas las personas independientes, es decir, que no están afiliados formalmente a un partido político, y los militantes de los 8 partidos que pactaron para esta primaria, ¿ya? Pero no van a poder votar, están inhabilitados, no están en los padrones y por tanto tampoco van a ser convocados como vocales de mesa los militantes de los partidos que no son de la coalición. Es Entonces decir, son más de 200.000 personas las que no están habilitadas para votar. Pamela, es decir, para dar un ejemplo por si hay alguna confusión, si yo soy del Partido Liberal o de Acción Humanista o del Partido Comunista, para no casarme con ninguno, sí puedo votar. Sí, todos los militantes de los partidos que pactaron en la Unidad por Chile, que son 8 partidos, Perfecto. pueden participar de esta elección, y solo no pueden participar los de militantes de partidos que no pactaron, ¿ya? Exacto. Que O son, sea, bueno, son los más de independientes 15 también partidos. podemos votar. Los independientes también. Todos los El independientes pueden votar y pueden consultar sus datos, su local de votación, en el sitio del CERVEL, consulta.cervel.cl. Ahí van a poder ver su local de votación y también van a poder ver los que son vocales de mesa. Quiero recalcar que los vocales de mesa tienen obligatoriedad de asistir y si no asisten van a estar sujetos a una multa. Sí. Y ya pasaron los periodos de excusa, ya no hay periodos de excusa, la lista se publicó el 14 de junio y esa es la lista definitiva de los vocales de mesa. Sí, yo revisé nuevamente por si acaso y no me tocó, pero sí me di cuenta y algo que sucede, que te cambian de lugar dentro del barrio y todo, porque obviamente son menores los locales de votación para este 29 de junio, ¿no es así, Pamela? Así es, probablemente no les va a tocar en el mismo local de votación que han votado en otras elecciones porque hay menos locales de votación, las mesas tienen más electores, son 1.000 electores por mesa, en una elección regular son 400, y además porque la georreferenciación también va teniendo como resultado que a veces no nos va a tocar en el mismo local de votación, siempre cerca del domicilio electoral, siempre en el barrio, en el fondo, como decías tú, Daniela, pero es importante siempre consultar los datos. Sí, Correcto. absolutamente. Las personas mayores son las que mueven menos, ¿no? ¿Son más bien los jóvenes los que los cambian? ¿O todos tienen que estar atentos a la jugada? Algunos les tocó en el mismo, con nuestro compañero Rodrigo Sí, Alcaíno, otros nos cambiaron. Personas mayores. Sí, todos tienen que estar atentos, todos los domicilios, porque las personas también pueden cambiar su domicilio electoral. Y de hecho me gustaría recordar que para la elección del 29 de junio, para la elección primaria, ya no podemos hacer modificaciones, pero para las elecciones de noviembre todavía podemos cambiar nuestro domicilio electoral hasta el 28 de junio. Es un trámite bastante fácil que se puede hacer en la página web del CERVEL con la clave única, pero también se puede hacer presencialmente en las direcciones regionales del Servicio Electoral. Súper. Perfecto, vamos bien hasta Nosotros, aquí. solo para comentar, en la radio estamos apoyando la campaña del CERVEL, divulgando los detalles del proceso de primaria, para que estén muy atentos Perfecto. ahí, justamente Sí. en nuestras continuidades, constantemente. Sí, muchas gracias. De nada. Y porque también es importante señalar que la elección primaria es bien importante para las personas que quieren incidir en la elección de la candidatura de la coalición Unidad por Chile, porque recordemos que quien gane esta elección, la candidata o candidato que gane la elección primaria, va directo a la papeleta de la elección presidencial en noviembre, y los otros candidatos, los que no son electos en la elección primaria, no pueden ser candidatos, y tampoco los partidos que pactaron pueden llevar otro candidato. Entonces, para las personas que se sienten identificadas en este sector y que quieren definir la candidatura, su voto tiene la relevancia de ser vinculante para la elección de noviembre. Ahora, en este escenario de votación, digamos, se aplican las mismas normas generales, el voto asistido. ¿Y en qué consiste exactamente el voto asistido? Porque hay
personas que son más políticas, las personas de más edad, Sí. y por lo tanto Ujú. muchos de ellos, pero tienen un sentido de disciplina, Y van son con personas lluvia, que van en sí, sillas de trueno. ruedas, qué sé Sí. yo. Entonces, ¿hasta dónde el que asiste puede inmiscuirse ahí y meterse en el lugar de votación? ¿Puede llegarle a marcar el voto, por ejemplo? Porque hay personas Que que les puedan tener cuesta problemas de movilidad, claro, y le dicen, motricidad fina. vota ahí, le dicen. Claro, no, sí, el voto asistido es para acompañar a las personas hasta que se puedan llegar a, a su mesa de votación y a su casilla de votación, en el sentido que son personas que tienen algún tipo de movilidad restringida, pero el voto es siempre secreto. O sea, la persona tiene que quedarse al ladito pero no metido Claro, dentro de esa claro. cajita en que uno queda metido cuando está votando. Ya, ese es un Sí, tema entonces, importante. bueno, los vocales de mesa, eso ¿Mm? también es importante. Los que sean electos vocales de mesa, quiero recordarles que en la página web van a tener información, videos, cartillas para poder informarse. Y también el día anterior a la elección, cuando constituyan las mesas, se les va a dar toda la información necesaria y los vocales de mesa, el presidente de mesa, van a estar instruidos sobre todas estas materias para poder resolver situaciones local que se dan puntualmente en los locales de votación. Antes de pasar a otros temas, quiero terminar viendo este tema de primarias. ¿Cuántos establecimientos van a quedar definitivamente? ¿Qué porcentaje de los que normalmente son recintos de vocación? En esta elección tenemos 2.074 locales de votación. Recordemos que también votan los chilenos en el exterior, ¿ya? Tenemos 119 locales en el exterior y también hay recintos penitenciarios donde se desarrollan las elecciones, porque las personas privadas de libertad que tienen derecho a voto también pueden participar de la elección. Ya. Eso es un porcentaje menor que las mesas de votación que originalmente tenemos, que es un poco más de la mitad. Lo que pasa es que esta disminución se da porque las mesas electorales, que regularmente tienen 400 electores, para la elección primaria tienen 1.000 electores, ¿ya? Mm. Entonces, como tenemos menos mesas de votación, requerimos también menos locales. Estamos conversando con Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, a propósito de las primarias del domingo 29 de junio, para que no se olviden. Ahora, pasando a otro tema, quiero preguntarte, porque no había escuchado esto de inscribir una precandidatura como lo hizo Evelyn Matei. ¿Nos puede explicar en qué consiste, cuáles son las reglas, para qué sirve? Sí, bueno, se han inscrito precandidaturas antes, eso está establecido en nuestra legislación, ¿ya? Que es para permitir, solo para las elecciones presidenciales, ya eso es importante señalarlo, que es solo para las elecciones presidenciales, que entre los 90 y 200 días previos a la elección, una candidatura, una persona, puede inscribirse ante el servicio electoral con un fin específico, que es poder recibir aportes y hacer gasto electoral regulados dentro del sistema de la campaña. Ya. Ahora, y para cerrar, ¿esas precandidaturas estén sujetas a cumplir con ciertos antecedentes o tienen que llegar ya con la firma o ser parte de un partido político? Porque hay varios candidatos, en realidad varios cientos, que están buscando firmas. Sí. Sí, no, tiene que ser, en este caso, tiene que cumplir con varios requisitos de la candidatura, tiene que hacer su declaración de patrimonio de intereses, incluso, o sea, todo lo que implica cumplir los requisitos de una candidatura presidencial, la edad, la pertenencia. Entonces, por eso, claro, los candidatos que están juntando firmas para inscribirse a la elección de noviembre, ellos no han cumplido todavía esos requisitos. ¿Cuántos Entonces, sí, candidatos andan inscriben. buscando? Sí, ¿cuántos candidatos son los que están buscando firmas ahora? Uy. Bueno, son un poco más de 300 candidatos, o sea, no son candidatos, son personas que se autohabilitaron para solicitar firmas que pueden ser online ante el servicio electoral o en notarías, ¿ya?
pero tienen que cumplir para la candidatura presidencial 35.000 firmas, que es más o menos el equivalente a la constitución de un partido político, ¿ya? Sí. Entonces, mientras no se junten esas firmas, no tienen ninguna condición formal, solo son personas autohabilitadas para recibir patrocinios para su eventual candidatura. Pamela Figueroa, breve, a propósito de la precandidatura y esta inscripción que hizo Belén Matei. ¿Ustedes están investigando cómo se ve la denuncia que hizo Gael Yomans del comando de Gonzalo Vinter por esta supuesta, y hay que investigar, ¿no?, campaña anticipada que está realizando la candidata de Chile Vamos? Sí, Cuéntanos ahí un poco, esa línea. bueno, el servicio electoral recurrentemente recibe denuncias, recibe solicitudes de información que pueden hacer parlamentarios, personas naturales, y lo que nosotros como institución nos corresponde hacer es recoger estos antecedentes, ¿ya? También se le solicita al denunciado, ¿ya?, a la denunciada en este caso, se le da a conocer que se ha recibido esta denuncia, se le da un espacio para que pueda presentar su documentación, sus descargos, y luego de eso el CERVEL, la Subdirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral, evalúa, ¿no es cierto?, si corresponde hacer algún tipo de procedimiento administrativo sancionatorio si es que existen los antecedentes, ¿ya? ¿Cuál es Pero la fecha? siempre que nos llegan denuncias, nosotros hacemos esa investigación. ¿Hay un deadline? Porque ella puede seguir con las mismas actividades si es que efectivamente son de campaña, digamos. No hay un plazo específico, pero siempre lo hacemos con mucha celeridad porque Cuanto entendemos que antes estamos mejor. en un proceso de campaña. Ya, sí, perfecto. La última consulta de mi parte. A varios partidos se les hizo multa por no cumplir con la norma de cuota de mujeres. El más alto es los republicanos, que tienen una multa de 115 millones de pesos. Pero además de pagar la multa, ¿tienen plazo para cumplir con la norma o ya pagando tranquilo? Ya cometieron la falta, mira, la pagaron y por tanto siguen igual. Sí, lo que ahora, bueno, los partidos políticos están en este momento en el periodo de que pueden hacer reposiciones, o sea, ellos pueden presentar sus documentos, sus descargas, sus explicaciones, pero lo que sucede en este caso es que la ley es explícita que se tiene que gastar un porcentaje específico para la promoción de la participación política de las mujeres. Entonces, frente a esa situación, lo que hace el servicio electoral es que si la rendición de ese ítem no corresponde a lo que la ley define, se les rechaza esa rendición y se tienen que devolver esos dineros y además eso en el fondo se les resta de su presupuesto hacia adelante. Pero es bien importante, yo creo, que los partidos políticos puedan ir avanzando en mejorar esta situación, porque obviamente la participación política de las mujeres es un factor clave para la democracia de nuestro país y siempre ha estado como toda la información a disposición para que los partidos políticos puedan conocer qué tipo de actividades, qué tipo de acciones pueden financiar con este ítem, ¿ya? Entonces lo que el servicio electoral hace es rechazar el gasto cuando no corresponde a lo que la ley define dentro del ámbito de la promoción política de la mujer. Pamela Figueroa, cientista política, presidenta del Consejo Directivo del CERVEL y parte de nuestra casa de estudios, la USACH. Muchísimas gracias una vez más por conversar con nosotros y que tenga lindo fin de semana, que hoy huele a viernes. Sí, muchas gracias Daniela, muchas gracias Alejandro y bueno, muchas gracias también por difundir la información de las elecciones primarias del 29 de junio y la convocatoria a participar a todas las personas que están habilitadas para votar. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Y nuestro deber nomás es como medio público. Así es. 7:53. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, a mí me llamaba la atención, Daniela, que en el debate político no se ha hecho casi mención al escenario internacional. Y yo decía, pero estamos en plena guerra comercial. Conflictos bélicos ya que se extienden, sobre todo en el Medio Oriente, en Europa, en los límites de Europa, con Asia, pero en territorio europeo, porque los Urales marca el Asia, Europa, Rusia todavía está en el continente, en el área occidental. Bueno, Occidente está remecido por guerras,
no son los únicos lugares del mundo, pero donde son las guerras más graves, las que van escalando. Y sabemos que eso es parte de este escenario internacional de inestabilidad, donde el poder tradicional de ciertas potencias como Estados Unidos y Europa decae, y las potencias asiáticas principalmente van emergiendo, y algunos latinoamericanos como Brasil. Y por lo tanto, bueno, ¿cuál va a ser la política exterior de Chile en un escenario donde las certidumbres acabaron? Porque no es que nosotros cambiamos las reglas, Estados Unidos las cambió. Ya sus aliados no son tan claramente aliados, les cambia las reglas a todo el mundo cuando Estados Unidos quiere. Entonces, bueno, ¿cómo reaccionamos? Y vi una declaración del candidato presidencial que estaba proclamado, José Antonio Kast, que dice que pone en riesgo la seguridad nacional y el posicionamiento de Chile, el acercamiento del país a los BRICS, y de hecho el viaje del presidente Boric a Brasil, donde el presidente Lula tiene que entregar el liderazgo de las BRICS y asume la India. Sí. Algunas pequeñas reflexiones de paso nomás. Ya había alegado en todo caso por los viajes. No, se le molesta, porque claro, lo que pasa es que José Antonio Kast, y no es el único, hay gente incluso en el sector del socialismo democrático que están en el bloque americano. Se sienten parte, estudiaron en universidades norteamericanas, hacen negocio con Estados Unidos o con Europa, y obviamente esa hegemonía de 4 siglos en el mundo se hace sentir, sin duda. Por lo tanto, no estoy cuestionando la legitimidad del punto de vista. Claro. El tema está en que decir que no hay que hacer cosas porque Estados Unidos se puede enojar, ahí me pone más nervioso. Sí. No solo es una pérdida de dignidad, es una pérdida del sentido político. Si no es que nosotros estamos amenazando a alguien, es ese alguien que nos amenaza a nosotros cambiándonos las reglas del juego, que nos puede cerrar los mercados, desconocer los tratados. Son ellos los que están pateando el tablero mundial. Sí. Entonces, primera observación, don José Antonio, a usted le guste o no, le están cambiando el escenario. Y segundo, si le van a empezar a poner condiciones, también lo pueden afectar por el otro lado. Nuestro mayor socio comercial es el Asia. Sobre el 55% de nuestros negocios son con Asia. Cada vez menos con Estados Unidos, cada vez menos con Europa. ¿Qué tiene que hacer un presidente visionario? Mirar a largo plazo. No puede pelearse, no puede aislarse, no puede marginarse de tener relaciones sociales, políticas, culturales y económicas. El mundo es economía, pero no es solo economía. Y por lo tanto, no es que esté eligiendo el gobierno girar un tanto, sino que es una necesidad de supervivencia. Y apegarse a Brasil es muy bueno para no navegar solo, porque en América Latina somos países chicos. Solo Brasil y en alguna medida México tienen un peso relevante en el escenario internacional. Nosotros no vamos a ser líderes internacionales, pero nosotros tenemos que defender nuestros intereses y diversificarse es lo mínimo. Que va a haber presiones sin duda. También las Fuerzas Armadas chilenas son claramente dependientes en su armamento y en su formación de Estados Unidos. Están formados en la lógica de la Guerra Fría, que ha renacido bajo otro tenor por esta emergencia asiática. Ya no es solo Rusia. Rusia es una potencia de segundo nivel hoy en día. No, es Asia, es China, es India. Pero resulta que China e India son dos de las grandes, están entre las 4 potencias del mundo. Y nuestro comercio está mirando hacia allá, donde están las mejores posibilidades allá, donde hay más libre comercio es allá, donde se están tejiendo las nuevas rutas del comercio es con Asia. Y Asia está además dispuesta a invertir. Crearon un banco especial del desarrollo con intereses y condiciones que no ofrece la banca internacional occidental. En consecuencia, lo menos es evaluar, es acercarse, pero navegar lo posible entre aguas turbulentas sin alinearse estrictamente con ningún bloque en forma incondicional, y en ese sentido el bloque asiático permite eso, cosa que Estados Unidos probablemente en algún momento va a presionar. Pero yo me acuerdo de la dignidad del presidente Lagos cuando le dijo a Estados Unidos, a Bush, hijo, no avalar el ataque a Irak porque no había armas de destrucción masiva. Y la historia demostró que no solo no había, destruyeron Irak. Y ahí está el despelote que hay hoy. Esa es consecuencia de la intervención de las grandes potencias. Así que tenemos que tener visión propia, autonomía, buscar el mejor interés nuestro. Brasil es un excelente aliado, y China, y la India, y Corea del Sur, Japón, Indonesia, ahí están los mercados, Vietnam. Entonces dejémonos de cosas. El mundo que algunos avalan, de la izquierda, de la derecha, del amor a Estados Unidos y Europa, es un mundo que no está muriendo, está perdiendo influencia, y hay un mundo que está naciendo.
¿Dónde vamos a estar nosotros? En ambos. Pero hay que tener coraje para gobernar un país y marcar la línea. Asustándose, mejor no postular. Modestamente. Son las 8. Va una pausa y regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parquemed y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La Contraloría General de la República inició un proceso administrativo tras detectar rendiciones duplicadas y triplicadas, entre otras irregularidades, en la Corporación Regional Metropolitana, presidida por el gobernador Claudio Rego. Esto se suma al informe que acusa potenciales desvíos de dineros del gobierno regional a su campaña para la reelección. Ante la ofensiva fiscalizadora en su contra, Orrego llamó a la prudencia y apuntó a posibles errores contables, pero no a faltas a la probidad en su gestión. La Fiscalía de Valparaíso decidió abrir una nueva causa penal contra la diputada Carol Cariola por solicitar favores a un alcalde para obtener un beneficio personal en septiembre del año 2022. La parlamentaria, según dice el informe, se puso en contacto con el edil de Casablanca, que ya le habían suspendido su licencia de conducir y solicitaba que le bajaran la multa. Los hechos se advirtieron en la causa China Mart, aunque recientemente el fiscal Cooper envió los antecedentes a la Fiscalía de Valparaíso para el análisis de esta otra, entre comillas, arista. Y el Banco Central presentó su informe de política monetaria IPOM de junio de 2025, revelando un ajuste al alza en sus proyecciones de crecimiento para este año, aunque enmarcado en un escenario internacional cada vez más complejo. La principal modificación se centra en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, para 2025, donde la economía chilena se expandirá entre 2 y 2,75%, un ajuste al alza en el piso del rango anterior, que era de 1,75 a 2,75%. El gobierno de Estados Unidos anunció que exigirá a los solicitantes de visas de estudiante o de intercambio que configuren la privacidad de sus perfiles en las redes sociales como públicos para poder revisar su contenido. Tener las redes sociales en modo privado podría ser interpretado por el Departamento de Estado como un intento de evadir u ocultar información.
Y el embajador de Irán en España, Reza Zabib, aseguró que si los estadounidenses le disparan una sola bala, sus bases militares serán objetivo legítimo para ellos. En declaraciones al programa Hora 25 de la cadena SER y preguntado por la posible intervención militar de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán, Zabib advirtió que las capacidades militares de Teherán van mucho más allá de lo que puedan pensar. 8,4. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Ay, Dios mío. Fíjese que en el lluvia, apagón. Usted sabe que hay una ley mecánica, ¿no? Opinión, vamos a hablar de ese tema hoy día con nuestro entrevistado. No sé si usted nos va a hablar también de que se apagó la luz o no se apagó la luz. No, la economía. A la economía chilena. Hola, Daniela y Hola, Alejandro. Marcia. Vamos a hablar de temas relacionados con la luz. No específicamente eso, pero de Se apaga la luz y el produce problema que le menos comenté país. la otra vez de los alargadores, estos alargadores que tenían problemas con la resistencia y que fueron Con las comercializados, exacto, las zapatillas, Se apagan las y que zapatillas. se apagan todas. podían generar incendios. Vamos a conversar sobre eso y también sobre una encuesta que habla de un tema muy interesante. Hace un enlace entre el bienestar financiero y la salud mental de los chilenos. Ah, totalmente de acuerdo en ese enlace. Vamos por ese enlace. A ver. Vamos a partir con el tema de las zapatillas. La Superintendencia de Electricidad y Combustible formuló cargos en contra de Walmart por la venta de alargadores que no se encontraban certificados en supermercados Líder y A Cuenta. Fueron comercializados cerca de 12.000 alargadores que tenían problemas con la resistencia, que eso generaba que se pueden sobrecalentar, generando un incendio. Perdona, ¿y eso tiene que ver con el chico o nada que ver que está cargando su celular y que murió electrocutado? Estaba No con un tengo alargador, información sobre eso, pero ¿cachaste que puede era ser. un alargador? Ya, sí. Podría llegar a ser. Estos alargadores de marca Hypertough fueron comercializados con un sello de certificación que no daba cuenta de su seguridad. Esto luego de que fueran rechazados en las respectivas pruebas que se realizan en los laboratorios, según indica la SEC. De este modo, la empresa Walmart se expone a multas que podrían llegar hasta las 10.000 unidades tributarias, es decir, casi 8.000 millones de pesos. Así que todas las personas que compraron estos alargadores, les recomendamos no ocuparlos porque existe un riesgo de incendio. No, qué grave. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema que les comentaba, con este enlace que se genera entre el bienestar financiero y la salud mental. Eso me gusta a mí. Un buen matrimonio. Exacto. Este fue un sondeo que realizó Cajas de Chile y CADEM, que evaluó distintos aspectos respecto al bienestar financiero e indica como encabezado que los chilenos tienen una capacidad de ahorro limitada y solo el 26% puede hacerlo mensualmente. O sea, uno habla con la gente y me dicen, con suerte llego a fin de mes. Exacto, no conozco a nadie que ahorre, o sea, te explico. Claro, me cuesta mucho ahorrar, son cosas que uno escucha también en las conversaciones cotidianas. Entonces, este estudio también me llamó mucho la atención porque revela esta relación entre el bienestar financiero y la salud mental y dice que, en resumen, solo 4 de cada 10 chilenos declara tener simultáneamente bienestar financiero, o sea, lograr ahorrar, llegar a fin de mes no tan apretado, y también salud mental. Entonces, finalmente, también yo creo que existe una gran presión entre la gente por estos dos, digamos, estas dos aristas que son tan importantes en la vida y que están muy interrelacionadas. ¿Cómo estás por ahí? ¿Cómo estás tú por ahí? ¿En qué Mire, digamos, yo voy a dar la perspectiva de De un joven persona profesional de 35 años que no tiene hijos, no tengo familia, vivo con un amigo y pagamos el arriendo en conjunto y a mí me alcanza para llegar a fin de mes. En esas circunstancias. En esas circunstancias, y puedo ahorrar un poquito, tengo una capacidad de ahorro. Ya. Claro, me encuentro de este 26 dentro del 26% de los chilenos. Bien por ti. Pero me imagino que una persona, y lo veo también en mi familia, que tienen hijos, que tienen que pagar un montón de cosas como el jardín, prestaciones de salud, etcétera, etcétera. Ellos realmente están hasta el cogote. Ah, sí, tratando de llegar a fin de mes, sí. ¿Para qué te pregunta tipo? Un hombre próspero.
¿Yo? Sí, pero llevas... nunca he sabido ahorrar. ¿No? No. Pero has invertido bien, por lo menos. Sí, y eres generoso. Pero además, cuando a ti te va bien, también la familia te mira mucho, te ayuda. Y aparecen los primos, los tíos, los sobrinos. Toda la familia. Claro, ¿y qué vas a hacer? Si ve a alguien que está grave y está enfermo, te toca nomás. O se está quedando sin poder estudiar. No, pero está bien. Qué pena que no fuiste mi tío o mi suegro, como te he dicho en otra oportunidad. Bueno, si hubiese sido tu suegro, usted habría vivido en un palacio. Mira, somos compañeros nomás de pega, ya. Así que no creas, los que a veces ganan les toca repartir mucho. Por supuesto. Bueno, los que tienen esa conciencia y otros que no. La mayoría de la gente lo hace. No creas. Quiero creer. ¿Algo más? O no sé qué. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Así que bueno, es preocupante igual la situación que se vive porque abundan los problemas de salud mental en Chile. Abundan. Y solo quería recordarles que esta semana se estrenó en Radio Usach Estado de Ánimo con el Nico Fernández. Con Nico Fernández, un psicónico que lo invitamos a escuchar este programa, que también lo pueden encontrar en distintas plataformas como YouTube y Spotify. Sí, buenísimo. Es muy importante recomendado también ver esos temas como la bajada y sacar los mitos. Y en ese sentido el Nico es seco junto a Julia Navarro. Claro. Brevemente, ¿te parece recordar la pregunta del día antes de ir a la entrevista cuando son las 8? Por supuesto que sí. Ya que más tarde vamos a tener una entrevistada con respecto al tema de los sitios de memoria. La pregunta del día, que está en todas nuestras plataformas, en Radio Usach y Santiago TV, no en todas las plataformas, en Instagram específicamente, la pregunta es: ¿sitios de memoria están exigiendo una ley que los proteja? Ya que, bueno, la mayoría son autogestionados y dependen de incluso fondos concursables. Están en el olvido, literalmente en el olvido. Hay muchos que están quebrando. Sitios de memoria en el olvido, un oxímoron. Bueno, sitios de memoria exigen una ley que los proteja. ¿Crees que es importante? Las alternativas es fundamental y hay otras prioridades. Hay que votar por una de esas dos y vamos a estar leyendo los resultados al final de esta edición de Línea 1. Me gustó eso de hay que votar por alguna de las dos. Te cuento que según la Dirección Meteorológica de Chile está súper baja la temperatura, 0,7 grados, y recordamos, esperando tan solo 18 para esta jornada. Y solo revisar mientras llega nuestro invitado para hablar de algo muy importante. Muchas gracias, Gonzalo Espinosa. Pero yo le iba a preguntar a Gonzalo ¿qué le iba a preguntar? Si le alcanza para pagar la luz. Sí, le alcanza, incluso para comprar desayuno colectivo, si le alcanza. ¿Viste que dijo que ahorraba? Sí, ahorraba. Dijo que ahorraba, entonces pero paga la cuenta de la luz. A lo mejor no la paga él. Si tiene roomie. Brevemente, restricción de tránsito en Avenida José Domingo Cañas, Colón Calada. Debido a procedimiento por una colisión de vehículos, bomberos y carabineros en el lugar, precaución en la comuna de Ñuñoa. Y también hay congestión. Ruta 78 hacia Santiago, entre Padre Hurtado y Rinconada. Vespucio Norte al norte, entre Pajaritos y Ruta 68, interior de túnel de acceso sur hasta Américo Vespucio y Avenida 2 al norte entre Larraín y Francisco Bilbao. 8:12. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. A propósito de la cuenta de la luz. A mí me sale cara. ¿Qué quieres que te diga? Es cara, nunca falla, llega puntual. Es lo único que llega puntual. Llueve y se corta. Yo me he preguntado, a lo mejor en todos países del mundo igual, pero por lo menos aquí anuncian en el tiempo y ya se corta la luz. Sí. Y lo peor, se corta en los mismos lugares. Y de eso vamos a conversar porque hay una denuncia al respecto que dice que estamos en la cuerda floja, se nos puede caer el sistema. Vamos a hablar con los que saben, ¿no? El director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Sostenible de la USACH, el profesor y amigo nuestro, porque lo invitamos siempre, Héctor Chávez. Profesor Chávez, buenos días. No, Hugo, no nos confundamos, ¿no? No, Hugo, no. ¿Cómo está, profe? Bien, y ustedes, mucho gusto de estar acá. Gracias porque esta hora de la mañana. Yo ya veo que nos vamos a negro, porque fíjese que la empresa privada, Enel Generación Chile, advierte que hay una situación de alta vulnerabilidad en la conexión, que es la misma que falló la otra vez, que si no me equivoco es la línea 500 KB Nueva, Pan de Azúcar, Polpaico. ¿Esa es? Sí. Ya. ¿Y cuán grave es eso que denuncian ellos mismos? Bueno, el asunto es que esta línea falló el otro día, como bien lo mencionaron.
afortunadamente, hay que decirlo, la misma falla no provocó un apagón. O sea, partamos por ahí, no tuvimos el mismo resultado. Ahora, el problema fue que esta línea tenía que volver a servicio de alguna forma. Y lo que yo entiendo, no quiero ser impreciso, pero lo que se ha dicho es que hubo en ese tiempo, estamos hablando del lunes a martes, condiciones climáticas complejas para poder revisar el problema que afectaba a la línea. Que bueno, antes de volver la línea a servicio hay que ver qué le pasó. Claro. Entonces eso duró bastante más tiempo que lo usual. Ahora, eso obviamente tiene consecuencias. Cuando una parte del sistema eléctrico no está funcionando, es como que tuviéramos un cable menos en nuestro sistema. Evidentemente que como ahí, en la casa se cae todo. claro, y tenemos un pedazo menos de transmisión en este caso. La cantidad de energía que uno puede transmitir, en este caso de norte a sur, que es donde están los recursos, ¿cierto? En el norte. El sol, ¿cierto? Que son baratos, se ve restringida. Entonces, eso fue lo que ha pasado. Nosotros registramos ahí en la universidad, tenemos una herramienta, ¿cierto?, que registra el comportamiento del sistema eléctrico en tiempo real y vimos esto. Se ve, digámoslo así, como un comportamiento anómalo del sistema, y ese comportamiento anómalo persistió por bastante tiempo y nos llamó harto la atención. Y bueno, nosotros preguntamos y la verdad esa fue la situación. ¿Esa era una situación vulnerable? Probablemente lo era. Ahora, ¿qué ocurrió? Y probablemente por qué la gente le causó complicación esto, es que durante todo ese tiempo, vamos a decir más de un día en que la línea no estuvo operando, en este caso el operador de red tuvo que restringir la cantidad de energía que se podía trasladar de un lado hacia el otro del sistema. Entonces tenemos energía barata en el norte y la queremos trasladar al sur para que se genere un precio más bajo, al menos localmente. El día que podamos llegar a eso. Y lo que pasó fue que entonces hubo que prender, vamos a decirlo así, generación más cara en el sur para poder suplir esta energía que no venía del norte, y ahí obviamente hubo este comentario. Eso, el diésel, ahí en Nehuenco, cuando se cuestiona al coordinador por no activar el uso justamente de este combustible, dice que Colbún cobra $10 millones al año por estar disponible, pero sin prender motores. ¿Nos puede explicar esto? Disponible. Sí, bueno, disponible, claro. claro. Ese es otro tema. Hay generación, ¿cierto?, que a propósito del plan de descarbonificación de la matriz eléctrica, sacar plantas de carbón. Entonces ahí hubo varios anuncios y se ha anunciado bien en la prensa de que han ocurrido, y cerramos, qué sé yo, Bocamina, cerramos, etcétera. Entonces, el acuerdo, digámoslo así, que se llegó con las empresas privadas para que eso ocurriera, que a uno le cierren una planta y uno deje de generar plata produciendo energía, no es un chiste, ¿no? Para quien opera y es dueño de esa planta. Entonces, la idea fue que esto quedara con la figura de reserva estratégica. Y eso significa que no va a estar operando, ¿cierto?, normalmente todo el tiempo, pero en casos de emergencia debería estar operando esa infraestructura para alguna condición que así lo fuere. Entonces, este es como el debate. Oye, ¿para qué tenemos eso? Pasa esta situación, no es una situación de emergencia, si eso también es discutible. Es una situación operativa en que quedó por un día una línea fuera de servicio y el flujo de energía de norte a sur tuvo que restringirse por razones de seguridad. Entonces, oye, ¿por qué tuvimos que prender este diésel, que es caro, ¿cierto?, en lugar de usar esta reserva estratégica? El debate va por ahí en realidad. Sí, y además que dicen que se demoraron en tomar esta decisión a pesar de que está disponible, porque se paga. Por si es que. Paga. Y exacto. estando La el por si disponibilidad es que tú que decías. no lo querían usar. Es una locura. Por si acá. Sí. ¿Se fija cómo Sí, es claro. la dinámica? Oiga, profesor, este tema es recurrente. O sea, evidente que hay un sistema que sigue fallando. Hemos conversado este tema en NBS, todo el mundo sale en la prensa, pasó la emergencia y no se habló más del tema. ¿Ha variado algo en esto? Porque en la anterior lluvia pasó parecido. Y se acuerda que hubo a meses atrás también un problema gravísimo. Bueno, yo he observado cambios a nivel de, digamos, del suministro en distribución, vamos a hablar, ¿no? Que es el que afecta mayormente al consumo de las personas. Entonces, por ejemplo, el otro día en la prensa había una discrepancia entre la superintendencia y la empresa Enel Distribución, en este caso,
porque la empresa Enel había como hecho un catastro de todos los árboles que se podían caer y algunos de esos árboles estaban en recintos privados y ahí hay una pequeña, no un vacío, pero sí una posible causa de demora en hacer y tomar las acciones correctivas, y es que en ese caso la empresa tiene, según dice el reglamento, que avisarle a la superintendencia para que ese privado se haga cargo de ese árbol, vamos a llamarlo. Entonces, al menos no estoy diciendo que eso sea positivo, la idea es que eso sea rápido, no ha sido rápido, y ahí que se echaban la culpa, que quisieran las municipalidades, pero al menos observo una preocupación distinta que el año pasado no estaba, o sea, estábamos a puertas de un temporal. Ya, pero siempre reactivo. Y no había una catástrofe. O sea, más bien, la primera lección la tenemos porque somos reactivos y después tratamos de ser, comillas, proactivos, pero incluso no al 100%, si tú quieres, por la lección anterior, o sea, y todavía se ven situaciones donde no limpiaron bien o no hicieron bien poda, para qué decir los moños estos, ¿no?, de los cables. Nunca pasó nada con la ley Chao Cables, po. Ahí están los moños horribles generando mucho peso, además, pura basura. Ojo con eso de botar un árbol. ¿Sabe cuánta plata le puede costar a un campesino o una persona que vive en una casa que tiene un árbol grande? Dependiendo del tamaño del árbol. ¿Estás proyectando? No, en mi casa se cayeron solos, así que no hubo que botar nada. O más bien que cortarlo en pedacitos porque está atravesado por toda la casa, ¿no? Se cayó en el techo de la casa. Del árbol caído. Claro, ahí está. Nadie se lo ha podido porque es muy grueso el árbol. Cuando cae ese tipo de árbol o que está en peligro de caer, hay que cortarlo. Pero hay pocas empresas que lo hacen y como hay emergencia, los precios se disparan. Puede costar millones. Increíble, se aprovechan de todo. Claro, entonces, ¿cómo en particular? Sí. La ley se complementaria, por Héctor, último. ¿cómo lo ves eso? Como una seguridad pública. En ese caso podría ser, por ejemplo, los municipios en general tienen maquinaria propia para hacer poda. Y en este caso sería lo que yo he visto, no soy experto, no quiero ser impreciso, pero he visto un caso en que la persona dice, mira, tengo este árbol en mi casa, oye, pucha, ayúdenme, y la municipalidad de buena fe, como buen servicio público, puede ir y con la maquinaria que tiene, habilitada para eso, puede ir y ayudarle al vecino a botar su árbol. Eso lo he visto en un par de ocasiones. Bien por los alcaldes que hacen eso. Héctor Chávez, director del Centro de Investigación en Sistema de Energía Sostenible, nos acompaña esta mañana acá en Línea 1. ¿Qué ha pasado con las compensaciones por los cortes de luz, sobre todo en Biobío? Dar un poco también ahí de luces en torno a los montos, cuándo se va a recibir y las demoras que siempre vemos, lamentablemente. No, estoy dando pura queja. No sé, un proceso, primero tienen que determinar, por ejemplo, cuánto efectivamente duró el corte. Después, cuánto efectivamente duró el corte por usuario. Claro. Y en esa... Y el daño que le causaron. Sí. Bueno, ese es otro tema, lo voy a dejar para lo segundo, que es lo más interesante. Ahí hay una reglamentación, ¿cierto?, que habla del costo de falla de corta duración, etcétera, toda una serie de aspectos regulillos, pero sí hay una compensación concreta y efectiva. Por ejemplo, vi un colega que hablaba de que en el peor caso, ahí en el evento que ocurrió en el sur, podría llegar a 40.000 pesos el monto finalmente de la devuelta de dinero en la cuenta. Ahora bien, y este es un tema, digámoslo así, que no se ha resuelto todavía ni siquiera a nivel académico, digamos. ¿Cuánto cuesta? Es una pregunta bien simple pero compleja. ¿Cuánto le cuesta a uno una hora de no suministro? Y esa pregunta va a variar según quién sea uno. Claro, la condición de porque trabajo. Si yo, por ejemplo, usualmente, porque esto lo hemos estado tratando de estudiar, si por ejemplo yo soy una persona que utiliza su casa para dormir, para comer, y por ejemplo en el caso mío, que yo vengo aquí al campus, hago mi actividad académica, para mí el costo de no suministro es bien bajo. En el fondo es no ver televisión, podría efectivamente, si dura mucho, afectar a los alimentos que yo tenga congelados, pero finalmente no va a ser una afectación significativa. Entonces, muchos de los estudios se basan en estos como... porque estadísticamente ese es el cliente promedio. Claro. Entonces ya, el cliente promedio decide la regla. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si yo soy un cliente no promedio y tengo una carnicería? Si soy un cliente no promedio y tengo un ventilador, aunque el tema de la electrodependencia está normada ya, tiene que haber equipos de respaldo en esos casos. Pero quienes no los tienen por norma, la carnicería, soy pastelera, o qué sé yo, produzco hielo para un proceso. Claro. Se me murió todo el batch. O soy una minera y se me corta la electricidad 1 hora y tengo que esperar 5 horas para lavar todo el proceso y reactivar. Entonces,
el tema es ese, pues la molestia va por ese lado, de que el costo de no suministro no es una constante. Y obviamente que desde el punto de vista regulatorio, para hacerlo más simple, se trata de llegar, yo entiendo eso, pero ya estamos llegando, y en otros países ha ocurrido, a tener que tener costos diferenciados según la actividad que yo realizo. Y eso pienso yo que debería ser hacia donde apuntemos, tener una diferenciación de qué es lo que yo hago y cuál es el costo que a mí me produce el no tener suministro. Y eso hoy no pasa. Hay gente no hay que un criterio técnico. Hay gente que está semanas sin electricidad y dice, no, mira, es que yo tengo un pequeño generador y tengo mi internet, y hasta lo encuentran romántico. Hoy estoy sin luz en las velas. Entonces, es muy antojadizo y de mal gusto usar ese tipo de ejemplos para poder generar una regla. Entonces, tiene que haber un estudio concreto, estadísticamente significativo, de cuál es el costo que efectivamente, estratificadamente por usuario, cuesta no tener suministro. Y esa es, a mi opinión, la cuestión que debiera realizarse. Es muy heterogéneo, lo que pierde uno, lo que pierde otro, o la consecuencia que tiene. Bueno, preparar línea 1... Hay que estar leyendo la prensa electrónica cada rato, se te cae internet y estar atendiendo ahí la tablet. Claro, y haz lo que sea, dice apúrate Alejandro, ya. Exactamente. Oiga, profe, ya una vez más le agradecemos, pero siempre queda pendiente que con todo el potencial que Chile tiene, cómo uno pone toda su energía ahí y despeja la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de transmisión. Estamos generando, pero estamos con enormes dificultades para generar nuevas líneas de transmisión, porque se produjo tanto que fue un éxito. Pero el éxito nos copó, nos desbordó y no tuvimos capacidad de respuesta frente al éxito cuando no estábamos preparados. Y distribuidora, ¿para qué hablar? Sí, bueno, el tema de... Mire, nosotros estamos ahora realizando un diplomado de evaluación ambiental de hidrógeno verde, que es una cosa en conjunto con la Corfo, etcétera. Ahora, no es ese el detalle. El asunto que quería resaltar es que hubo más de 900 personas interesadas en esa actividad. Y es porque están todos muy encrispados de que finalmente, cuando viene alguien a invertir aquí, eso es lo que pregunta. Oye, ¿tú sabes hacer el proceso de evaluación ambiental? Entonces, esta cuestión están terminando, es en este minuto la cuestión central cuando uno piensa en un proyecto de energía. 2021. Había una gran como alegría porque se había podido explotar el recurso eólico en la región del Biobío y la Araucanía. Y hay un polo de desarrollo pero interesantísimo en ese lugar. Más encima, la gente que estudia el mar descubrió que era propicio en la bahía donde está Talcahuano, ¿cierto? Hay el uso de esa bahía para usarlo como generación eólica flotante. Entonces era como, oye, qué bueno, porque aquí los impactos ambientales se pueden de alguna forma reducir si están fuera de la costa. Sí. Y dijeron, bueno, aquí vamos a hacer una línea de transmisión que va a conectar este gran polo de desarrollo con el centro del país, misma lógica que tienen las líneas que van del norte hasta el centro. No pasó, después de 3 años se rechazó el proyecto. Y ahora toda la gente que estaba efervescente, por ejemplo, por construir o invertir en energía eólica marina, quedaron así como, bueno, si no hay línea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, claro, hay desde el punto de vista más académico, una discusión respecto de dónde termina el derecho territorial de una persona que vive en un lugar y dónde empieza el derecho del Estado que fue electo por un grupo de personas para tomar decisiones sobre ese territorio. El ejemplo claro es, por aquí va a pasar una carretera, ¿y qué pasa? La gente no quiere. La gente, o me refiero le al trámite. Valoriza el terreno. ¿Qué pasa si yo no quiero que la carretera pase por mi terreno? Se expropia. Claro. El Estado dice, no, mira, acá nosotros creemos como Estado que tu territorio va a contribuirle mayormente a la nación si es que tú lo cedes y permites que pase este camino. Entonces, el cuestionamiento usualmente es, ¿no es acaso la infraestructura eléctrica algo similar a la infraestructura de carreteras y debiera quizás tener un tratamiento similar? Es una discusión que ahora debe ponerse en el centro del debate, porque lo que está ahogando a la economía chilena son varias cosas, pero este es de todas maneras un factor. Ahora, también hay que pedirle al que lleva un proyecto que no presente locuras como quieren instalar cerca de los observatorios astronómicos una planta de hidrógeno. O sea, hay que ser un poquito comprensivo de ambas partes. ¿No? O sea, cuando presenta un proyecto, no pases goles, preséntalo bien,
previendo. Y segundo, que la normativa legal sea más clara. ¿Dónde se puede? Ahí está el Estado planificador. ¿Dónde se puede? De manera que el particular viene y listo, sabe que ahí se puede, estas son las condiciones y ya no tiene tanta traba. El problema es que esto quede en manos de nadie, porque está viendo lo que pasa en Dominga. Todos meten mano, los fiscales, los jueces, la evaluación, los tribunales, los ministros, y nadie corta. Eso es lo peor de todo. Así es. Ya, pues. ¿Lo hemos concientizado, profesor? Grandes reflexiones. No, Ya, importante lo que plantea sin duda Alejandro Guillé y por supuesto nuestro invitado de la casa, el director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Sostenibles, Héctor Chávez. Muchas gracias, profesor. Con todo gusto. Siempre Gracias, un agrado profe. estar aquí en este set. No, o sea, que muy bien. somos cariñosos, ¿verdad? Así. Él es súper cariñoso. Muchas gracias. Usted también. A Tiene veces, su lado. Bueno. A veces, como la luna, a veces. Nadie es plano. Ay, bueno, ok. Que te vaya muy bien. Lindo fin de semana. Igualmente largo, para todo ustedes. esto. Exacto. Muchas gracias. Un largo y frío verano. No, invierno. Oye, a propósito, mira la temperatura que hay, Guille. 2 grados. No, Aquí adentro 40. Es que tengo frío, perdona. Estoy media resfriada todavía. 1 grado, dice la Dirección Meteorológica ¿Está de tan Chile. frío como ayer? Mira, lo que pasa es que igual tienen desfase de 10 a 15 minutos. De esto, los últimos Bueno, reportes de las 8 y hizo cuarto. 1 grado. Pero 1 grado, así nomás. Se siente y solo 18. Se siente. ¿Guille, presidente? No, eso ya, el ya frío pasó, está presente. Ya fue. Ya, vamos a una pausa. Eso para la mejor. gente joven. Oye, ayer que te sacaste foto. ¿A dónde? Sí, todavía eres una personalidad. Te quiere la gente. Todavía Guille, hay gente ingenua. Nadie pelea tanto contigo como yo. Acá. Eso es verdad. En tu casa no sé. Acá. No, la jefa. La jefa es la jefa. Pura cariño. Ahí ¿Sí? no A le va. veces, po. No. Ya, no peleemos. No, Estamos la jefa peleando. Vamos a una pausa. se enoja cuando tiene que enojarse. Pausa. Estamos en corten. confesión, así se llama el programa ahora. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, nuevas voces. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Sin pretexto. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
Son ya las 8:33 y vamos a centrar nuestra próxima conversación acá en Línea 1 por Radio USACH sobre un tema que es de gran interés, sobre todo por una casa de estudios como la nuestra, una radio estatal y pública como la nuestra, y que tiene relación con la pregunta del día. Estamos hablando de los sitios de memoria. Son organizaciones claves para garantizar la verdad, la justicia y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Y exigen justamente los sitios de memoria de nuestro país una ley que los proteja. A diferencia de países como Argentina y Uruguay, Chile aún no cuenta con un marco legal que asegure su permanencia. Y la mayoría funciona gracias a la autogestión, al trabajo voluntario, y muchos están al borde del cierre por problemas económicos. ¿Con quién vamos a conversar al respecto? Con la directora ejecutiva de la Casa Memoria, José Domingo Cañas, también miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil ONU Chile, Marta Cisterna. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. Bueno, lo sacamos del frío al menos. Aquí hace harto calor porque hay una persona friolenta y le pone 45 grados. Ya lo pagué. Ah, no lo pagué, perdón, ya. Ya vamos a lo nuestro. Bueno, todos sabemos la diferencia entre la historia y la memoria histórica. La historia la escriben los historiadores y los vencedores además. Pero la memoria histórica es como la gente recuerda lo que vivió. Y por lo tanto es lo más genuino, lo menos artificioso, en menos construcción, representando visiones e interés. Por lo tanto, es clave en un país que honre su memoria. En Chile, ¿qué es lo que está pasando con todo este despliegue que se hizo de los lugares, centros de memoria, lugares de memoria? ¿Cuál es la realidad en general, primero? A nuestro modo de ver, la realidad es que Chile no ha tenido políticas integrales públicas de memoria. Lo que hemos tenido desde la vuelta a la democracia han sido algunos gestos, algunas medidas aisladas, pero que en la práctica no han derivado efectivamente en una política pública. De hecho, la figura sitio de memoria no existe legalmente en nuestro país. Lo que existe es la figura de monumento histórico, sitio histórico. Por el Consejo de Monumentos Nacionales, pero claro, nosotros sabemos que somos sitios de memoria. No lo mismo que una iglesia. No. Claro, un barrio típico. Pero estamos en la misma, de hecho, en las mismas glosas, cuando hablamos de presupuesto, estamos en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pero la categoría sitio de memoria no existe, a pesar de que en el año 2000, a fines del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un documento con los lineamientos en torno a las políticas públicas que los estados de nuestra región deben tener con los sitios de memoria, ¿no? Y esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para nuestro país porque es el sistema regional de derechos humanos. Y Chile, bueno, no existe una ley de sitios. ¿Qué es lo que permitiría? ¿Qué es lo que está al debe, Marta? Entonces, para entender también la figura, no solo de reconocimiento, que es importante, sino ya legal, lo que a propósito de los problemas económicos, porque si ya alguna gente diría, bueno, pero está dentro de la protección, ¿no?, como declarado monumento nacional, y eso conlleva a que les ayuden con la destrucción, los daños, ¿no?, de las infraestructuras. Pero aquí estamos hablando de algo más de fondo incluso. Sí, ahora también aclarar lo que tú estás mencionando, porque la categoría de monumento histórico no implica un apoyo real frente a ataque, frente a destrucción, frente a la erosión natural del tiempo. Es más bien una declaración de protección, pero en la práctica no hay dineros asociados, no hay recursos, no hay asesorías asociadas. Entonces, tú puedes tener la categoría monumento histórico y el monumento histórico se destruye. Puede que se inicie una vía legal como para poder sancionar, tal vez. Digo tal vez porque nosotros hemos tenido muchos ataques al sitio y vandalizaciones y no hemos tenido ninguna reparación. No ha pasado nada. No, porque eso es así. O sea, acá la persona que destruye es identificada, cosa poca en Chile, porque para que un fiscal pille a alguien hay que darle un premio doble. Sí. ¿Qué pasa con esa persona que causó un daño objetivo?
Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos un ataque en septiembre del 2024 por parte de personas del Partido Republicano que andaban con chaquetas que decían Partido Republicano, de hecho un candidato que salió electo por la comuna de Ñuñoa. Ellos tuvieron una vandalización al memorial del sitio de memoria. Nosotros tenemos cámaras en el frontis del sitio, por lo tanto está registrado el hecho. O sea, ¿Y por están qué tanta identificadas timidez las... para mencionarlo? ¿Quién era ese? El candidato Vega, que ahora es concejal por la comuna de Ñuñoa. Bueno, él filma mientras la mujer que le acompaña, ellos estaban repartiendo volantes por el Partido Republicano. Ellos intervienen en el memorial, lo pisan, destruyen las imágenes de las personas que son detenidas desaparecidas del sitio, que son 68 hasta ahora en José Domingo Cañas. No, eran carteles que es una intervención, en un jardín que tiene una intervención y hay un monolito. Y se ríen mientras generan toda esta destrucción, ¿no? Bueno, nosotros mandamos eso a todas las instancias estatales que corresponde, al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿cierto? Y la Subsecretaría de Derechos Humanos lo que hizo fue presentar una querella. La primera vez que sucede que nos apoyan así, ¿no? Presentan una querella por esta vandalización porque está el video probatorio, y de hecho tuvimos la audiencia hace 2 semanas, tuvimos la audiencia por esto, finalmente se acusa solo a la mujer, al candidato no se le acusa porque él filmó el evento, y ¿qué está pidiendo Fiscalía? Porque nosotros vamos como víctimas ahí, no tenemos recursos para contratar un abogado. La Fiscalía pide 100.000 pesos por el daño y disculpas públicas. Si ustedes me dicen si eso es lo adecuado, yo digo no, en absoluto, porque aquí no se trata del daño físico. O sea, aquí hay un daño moral, hay un daño que no es solo al sitio y a las familias de esos seres humanos que todavía estamos buscando, sino que es un daño a toda nuestra sociedad, porque no podemos pisotear a seres humanos que fueron hechos desaparecer por la dictadura civil-militar en nuestro país. Entonces, eso nos muestra, en el fondo, cuál es la mirada, en el fondo, desde el Estado de Chile frente a este tipo de situaciones, ¿no? Marta, vamos... voy a volver a la pregunta que tú hiciste, ¿no? O sea, quería aclarar este punto, está súper bien, porque es declarativo. Sí, o sea, me parece importante decirlo porque para nosotros eso no es protección. No. Ahora, lo que Chile debe hacer es legislar primero, legislar para que primero reconozca la existencia de la figura sitios de memoria. Esa legislación puede ser una ley integral de memoria, como lo está haciendo Honduras, por ejemplo. Nosotros tuvimos hace poco un seminario con experiencias comparadas donde vimos lo que está pasando en la región en la materia, o una ley de sitios de memoria como la que tiene Argentina, como la que tiene Uruguay. México, Ciudad de México tiene una ley de sitios. México trabajó una ley integral de memoria que todavía no está zanjada, pero o sea, la ley está lista, pero todavía no se presenta. Colombia trabajó una ley integral de memoria y nosotros tenemos nada. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley primero debe reconocer la figura, pero además debe establecer como política pública, o sea, una política que trascienda gobiernos para que sea política pública. Esa ley tiene que garantizar la sostenibilidad, mantención, preservación de los sitios de memoria, y tiene que decir de dónde van a salir los recursos. O sea, eso es muy importante. ¿Hoy día de dónde salen? A ver, hoy día no hay un presupuesto que diga así objetivamente esto va a ser destinado, o sea, sí hay presupuestos, pero lo que hay son presupuestos concursables en esta lógica neoliberal chilena, que tienes que postular año a año y competir con tus pares para conseguir... ¿Qué sitio de memoria se va a proteger? 8 no. Exactamente. Y existe en este momento, ¿qué es lo que existe? Existe una glosa de la nación para instituciones colaboradoras del Estado que está en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como tú decías antes, en esa glosa hay iglesias, no sé, de Chiloé, hay museos,
y hay sitios de memoria. El entrar a esa glosa tampoco es algo que tú digas, soy un sitio de memoria, voy a pedir entrar a la glosa. No es así. Aquí hay que hacer incidencia política, cosa que tampoco es correcto. Tienes que hacer incidencia política para que se puje en el Congreso para que tú puedas entrar a esa glosa. Nosotros logramos entrar a esa glosa, que también hay que postularla año a año. Logramos entrar el 2018 porque fuimos al Congreso y porque estuvimos en la cafetería del Congreso desde las 8 de la mañana hasta, no sé, las 11 de la noche. Haciendo lobby con las imágenes de todos nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas del sitio, con la historia del sitio, imágenes, etcétera, el proyecto del sitio. Y solicitamos que en ese momento que se rechazara la ley de presupuesto para que se incorporara José Domingo Cañas. Y efectivamente logramos, fue unánime la votación para que José Domingo Cañas entrara. Logramos entrar a la glosa presupuestaria, pero logramos entrar con un presupuesto basal mínimo, que en ese momento fueron 20 millones anuales. Si ustedes me preguntan si eso sirve para mantener, preservar, sostener un sitio de memoria, eso es imposible. ¿Ustedes trabajan ad honorem, Marta? Nosotros trabajamos del año, les cuento, el sitio se demoró 15 años en ser recuperado. El proceso de recuperación partió en el año 95. Fue el segundo sitio en ser declarado monumento histórico, siendo sitio de memoria en Chile. El primero fue Hornos de Lonquena, el segundo fue José Domingo Cañas en el año 2002. Y abrimos el sitio en el año 2010 sin ningún recurso. Lo que hizo el Estado en ese momento fue comprar, el 2006 se compra el sitio porque la casa de lo que fue el cuartel Ollagüe de la DINA fue destruida, o sea, también el Estado permite esta destrucción porque no tiene... 1367, ¿no? 1367, sí, 1367. Bueno, la casa ya, el cuartel había sido destruido. Entonces el Estado negocia el sitio, finalmente lo compra el 2006, se logra que el Ministerio de la Vivienda compre el sitio. Eso también es otro tema. Los sitios estamos alojados no en un solo lugar. Hay sitios que están en manos del Ministerio del Deporte, nosotros estamos en manos del Ministerio de la Vivienda, otros están en manos de Bienes Nacionales, porque va a depender de qué entidad estatal tiene los recursos para poder adquirir el sitio. Entonces tampoco eso está normado. Entonces, bueno, quedamos alojados en el Ministerio de la Vivienda y ellos, bueno, construyen lo que es Casa Memoria en este momento, el 2009, el 2010, entramos al sitio, ya nos entregan el sitio en comodato y nos dicen arréglenselas. Nos pasan las llaves y nos dicen arréglenselas. Si no abren el sitio, se los quitamos. Tienen que abrirlo. Tienen que pagar las cuentas, porque también si adeudamos cuentas, también nos quitan el comodato. La de la luz, por ejemplo. Entonces, nosotros estuvimos del 2010 al 2018 financiando el sitio con aportes de los directores, directoras de la fundación. De nuestra fundadora Laura Moya venía el grueso, digamos, ella vendió su casa y era médico psiquiatra, defensora de derechos humanos, reconocida en este país. Laura vende su casa para poder aportar al sitio, pero ella fallece en el 2013. Entonces, del 2013 al 2018, nuevamente 0 pesos. Todos nos poníamos con parte de nuestro sueldo para poder sostener el sitio con trabajo voluntario. Pero el 2018 esto era insostenible, por eso hacemos esta acción en el Congreso y entramos a esta glosa con estos 20 millones que nos permite pagar los gastos básicos, lo mínimo. Y el resto del trabajo voluntario. El año 2022 se crea un programa de sitios de memoria concursable, donde supuestamente íbamos a entrar 9 sitios que ya teníamos una larga data funcionando con proyectos de sitio, qué sé yo. Que son parte de la red. Hay una red nacional de sitios, sí. Bueno, la cosa es que se crea este programa, pero el programa cambia el 2023, ya la cosa es concurso abierto. Logramos entrar con un basal nuevamente bajo, sin pertinencia,
porque no se evalúa el trabajo que tú haces, no se evalúa las áreas de trabajo que tiene el sitio de memoria. Digo trabajo, que se entienda por favor que igual es trabajo voluntario, pero son áreas de trabajo. O sea, hay archivo, biblioteca especializada en derechos humanos, hay un área de monitoreo de derechos humanos que es bastante famosa, les diré, a nivel internacional y tiene 0 recursos acá en Chile porque es solo trabajo voluntario. Hay un área de educación. De hecho, vamos a tener la próxima semana, vamos a impartir un curso sobre pedagogía de la memoria, porque somos un sitio que se ha especializado también en el área de educación, y un área de memorialización. Bueno, todas esas áreas requieren recursos. ¿Se puede aportar el ciudadano de a pie? Sí, se puede donar. Pero recibimos poquitas donaciones. Se agradecen absolutamente, pero es imposible vivir de las donaciones. No es posible. En general eso pasa. Claro, pero bueno, se crea este programa y el programa ha ido creciendo. En este minuto creo que somos 16 sitios los que estamos allí, pero con un presupuesto que no está acorde con lo que requerimos para sobrevivir. Pero además a este programa tienes que concursar año a año. Y desplazar a otro. Absolutamente. Claro. Y además estamos con esto que nos pasa desde hace un tiempo, que los sectores de derecha en este país llega la discusión del presupuesto y ellos dicen 0 recursos para sitios de memoria. Y allá tenemos que ir al Congreso nuevamente a hacer incidencia para que se repongan los recursos y esto nos pasa, en lo que yo me acuerdo, creo que llevamos 3 años, pueden ser más, puede que me equivoque, pero a lo menos 3 años que hemos quedado, yo creo que es más, cero recursos para sitios de memoria. Entonces, volviendo al punto, por eso necesitamos que se legisle. Ahora, hay un acuerdo marco que se hizo el año pasado en la discusión del presupuesto, justamente por esto de que en el Parlamento la derecha dice no hay recursos para sitios de memoria, 0. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso los sectores de derecha? Le piden al gobierno que para liberar los fondos, para aceptar la ley de presupuesto, se tiene que hacer un acuerdo marco, y eso es lo que se hace en el Congreso, para que el Ejecutivo presente un proyecto de ley de sitios de memoria, y también le piden que los sitios de memoria seamos traspasados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como corresponde. Claro. Y ahí tenemos un tema, porque estamos esperando la ley. Esto fue la discusión de presupuesto del año pasado. Sí. La ley no fue tema, no fue presentada dentro de la cuenta que dio el presidente este año. Estábamos muy atentos, porque dijimos, bueno, ahora viene la ley, porque hemos estado en conversaciones con Justicia, con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, no fue anuncio. Lo que sabemos en este momento es que el plazo que tiene el Ejecutivo es la próxima semana. El plazo se cumple en rigor el 30 de junio. Al 30 de junio la ley tiene que estar presentada, porque si no es presentada ya no es posible en este periodo. Y eso es tremendamente complejo. Primero, porque necesitamos la ley. Segundo, porque si el Ejecutivo... cambio de escenario político, ahí murió. Brutal. Y lo otro es que si no se zanja este compromiso de este acuerdo marco del Ejecutivo, significa que cuando se discuta la ley de presupuesto, por este incumplimiento vamos a quedar nuevamente con 0 recursos. Marta, muy importante todos los temas que pones acá en el debate. Te vamos a invitar nuevamente para hacer presión también, porque este país no puede estar falto de memoria literalmente y tiene que apostar por sus sitios y sobre todo pensando en las promesas que ha hecho también este gobierno. Todavía quedan algunos meses, así que Marta Cisterna, directora ejecutiva de Casa Memoria José Domingo Cañas, miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil ONU Chile. Muchas gracias por tu labor y muchas gracias por estar conversando esta mañana acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Muchas gracias. Te volvemos a invitar, Marta, y ojalá con avances, que nos puedas contar avances. Que te vaya muy bien. Y cuando faltan 8 minutos para las 9 de la mañana, vamos con la agenda para esta jornada de jueves 19 de junio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Súper bien que fuera hoy.
La empresa Aguas Andinas ha informado de un masivo corte. Ahí, un besito, un besito. Estamos despidiendo. Chao, Claro. Marta. Viene Ya. corte de agua. No, de nuevo. 6 comunas de la región metropolitana sacaron el premiado, Oh. pero eso como consecuencia de trabajo en la futura línea 7 del Metro de Santiago. Ya, por lo menos hay El una razón de progreso. peso. Sufra, pero viene el progreso. ¿Y cuándo va a ser el corte de agua? Desde las 20 horas del viernes 20 de junio hasta las mañana. 8 horas del domingo No, 22 de todo junio. el fin de semana. Sí, si no se va a poder duchar, nada. Y las comunas afectadas son Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, además de sectores acotados de acá, de Estación Central, Quinta Normal, vecino y también la vecina Santiago. Ufa. A las 9:30, ¿qué sucede? Que el ministro de Vivienda, don Carlos Montes Cisternas, da inicio a las actividades de vacaciones de invierno que se van a desarrollar en la red de Parquemet. Ah, qué lindo. Y sí, pues se van a entregar detalles de los distintos panoramas, horarios, funcionamiento, actividades, y se va a inaugurar la primera Feria de la Naturaleza. Mira, vamos a estar atentos a ver de qué se trata. Y nosotros Venden también tenemos plantitas. lo nuestro. ¿Eh? Tenemos lo nuestro, Planetario USACH, que va a tener un horario además extendido durante las vacaciones de invierno, del 20 de junio, mañana, hasta el 6 de julio. Una programación continua de películas full dome, talleres, actividades infantiles y food truck, que siempre se agradece. Va a estar abierto de lunes a domingo entre las 11 de la mañana y las 18 horas. ¿Vamos con los resultados de la pregunta del día? Claro, sitios de memoria están exigiendo una ley que los protege y lo haga política de Estado, ¿no? Y no de gobierno. Y le preguntamos a ustedes, a nuestro público, si creen que esto es importante. Sí, es importante, hay otras prioridades. ¿Qué pasó? Hoy nuestra gente digo yo, nuestros auditores son muy conscientes. Un 3% afirma que hay otras prioridades y un 97% que es fundamental una ley entonces que proteja y que asegure la sostenibilidad de los sitios de memoria. ¿Sabe Me qué es gusta lo que nuestro también público. qué es lo que es esencial? ¿Mm? Rodrigo Alcaíno. Ah, absolutamente, que enlaza Enlaza las USACH. actividades de la USACH y las voces, las expertices, qué sé yo, todos los conocimientos con el mundo, con la actualidad y mucho más. Así que quédense aquí porque ya viene Rodrigo Alcaíno y nosotros hasta el lunes. Pum. Qué rico. Usted estará hasta el lunes. ¿Tú Yo tengo que ir a también? tomar ¿tú tienes examen clase? toda la mañana y va a El hacer la profe mitad de la Guillé, tarde. Profe Guillé, ya. Sí, voy Buenas notas, eso sí. vine de negro, vine Pero buenas draconiano. notas, no, si tenés buenas notas. Ya, nos no, vamos. si no pongo buenas Que notas, les vaya la bien. nota que el alumno se merece, o alumna. Chao. Aquí buenas notas. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.